Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a hablar acerca de las altas culturas peruanas. Nos vamos a referir netamente a 60 o 67 preguntas sobre las altas culturas peruanas, cosa que toca siempre en las universidades nacionales, ¿no? Incluso dentro de lo que es el prospecto de la Pedro, por ejemplo, de acá de Lambayeque, descartan lo que es Paracas, descartan lo que es Chimú, Chincha, pero es necesario aprender de ellas para poder tener un entendimiento pleno sobre algunas otras culturas demás. Vamos a comenzar directamente ya con las preguntas. A ver, dice, con respecto a las características y procesos del periodo intermedio tardío o segundo desarrollo regional del Perú antiguo, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? A ver, están diciéndonos respecto al segundo intermedio. Es una periodización que ha hecho John Rowe, ¿no? Dice, se inicia tras la desintegración del Imperio Wari, claro, porque el horizonte medio está con Wari. Cuando termina Wari, cae todo este imperio y empieza ya el segundo regionalismo. La uno es correcto. Surgieron numerosos estados o señoríos autónomos, correcto. Tenemos los señoríos dentro de lo que es la parte de la cultura chincha. Recordemos que en el intermedio tardío vamos a tener Sicán, Aymaras, Chimú, Chinchas, Chancas, Chancay, Chachapoyas, Huancas. Estas culturas van a empezar a surgir en la parte del intermedio tardío. El estado Chimú controló toda la costa norte, claro, lo hizo con Michancamán. Tacainamo fue el fundador, Huaquircaur el que inicia la expansión, Ñancenpinco el que se expande hasta Pacasmayo, ¿no? Y por último tenemos ya a Michancamán que se expande hasta Lima, hasta la parte de Caraballo y va a tener que ser frenado por el Auqui Tupac Yupanqui. Se construyó una red. Fueron elaborados los tumis lambayeque, claro. El tumi se elabora en la cultura sicán, que luego es como que aprovechado por los chimú. Y se construyó una red vial de integración en los Andes. Eso es falso. ¿Por qué? Porque eso ya existía en el horizonte medio. Entonces la respuesta vendría a ser uno, 2, 3 y 4, que es beso. Ahora, nos están preguntando respecto a la leyenda de Nailam. La leyenda de Nailam está asociada a la tradición sicán. La función social que cumplió este personaje sería la de introducir la civilización en el Valle de Lambayeque. Más al sur, en la cultura chimú, aparece un personaje con las mismas características. Este sería Aya. Acá, ¿qué nos están pidiendo? ¿Qué nos están preguntando? Es bien simple, se está basando netamente en una analogía. Si en Sicán tenemos a Nailam, que va a fundar la cultura sicán o la cultura lambayeque, ¿quién es el personaje que va a fundar la cultura chimú? ¿No? Te están haciendo una premisa completa sobre Sicán, sobre el personaje Nailam, que dice que la función que cumplió este personaje fue la de introducir la civilización en el Valle de Lambayeque. Los llevó hasta Lambayeque, surgió la cultura. Entonces, ¿cuál sería la referencia para Chimú? ¿Quién es el que crea la cultura Chimú? El originario vendría a ser Tacainamo. Respuesta, mira, voy a ir marcando las respuestas acá. La respuesta acá es beso. La respuesta acá también es beso. Vamos a ver ahora la número 3. La número 3 nos dice lo siguiente. A ver, después del horizonte medio, se inició el periodo como el intermedio tardío, ¿ya? Donde se desarrollaron diversas sociedades en todo el territorio peruano, entre las que destacó la cultura chincha. Respecto a esta cultura, elige los enunciados correctos. A ver, la cultura chincha es los mejores comerciantes, así como los fenicios, es para el mundo occidental, aparte de Europa, de Asia. Listo, para nosotros, quienes vendrían a ser los fenicios peruanos, entre comillas, son los chincha, porque incluso van a usar las hachitas de cobre como monedas, a diferencia del resto que usaba las hachitas de cobre como solamente trueque. Ellos sí le van a dar un carácter de moneda. Ahora dice, por ruta marítima comerció hasta la costa ecuatoriana. Claro, tuvo dos rutas, la ruta comercial marítima que va hasta el Ecuador y la ruta terrestre que va para el altiplano. Dice, ¿basó su economía en el control vertical de pisos ecológicos? No, eso no tiene nada que ver con él. Los que basan el control vertical de pisos ecológicos es Guari y Tiahuanaco. ¿Llegó su máxima expansión con su líder Michancamán? No, porque el líder Michancamán es para Chimú. Los vasos narigones fueron expresiones de su metalurgia, correcto. Ellos hicieron unos vasos como si fueran unos vasos retratos, pero tenían la característica principal de que la nariz era prominente, ¿ya? Vasos narigones. En pocas palabras, la respuesta es solo 1 y 4. Seguimos acá con la número 4. Dice así.
En el periodo intermedio tardío, las civilizaciones rendían culto a las divinidades ancestrales andinas. De lo antes descrito, relacione correctamente la información de las columnas propuestas. A ver, tengo Lambayeque, Chimú, Chincha, Tacainamo, Nailam y Chinchaycamac. A ver, vamos a ir de frente. Lambayeque es a Nailam, 1B. Ya, Chimú es a Tacainamo, 2A. 1B, 2A. Por descarte, 3C. 1B, 2A, 3C, listo. La respuesta vendría a ser avión, mira. Avión. El mismo nombre le dice Chinchaycamac. Chinchaycamac, perdón. Ah, ya, es de la cultura chincha. Ahora dice, elija la alternativa que relacione correctamente el contenido histórico-cultural con el periodo que le corresponde. Primeros habitantes de los Andes, primer desarrollo regional, expansión cultural de Chavín. Ahora vamos a ir por partes. Recordemos, primeros habitantes de los Andes, tenemos Pacaicasa, Paiján, ¿no? Chivateros, Toquepala, Lauricocha, el periodo lítico. Ya, eso es precerámico. Si la 1 es la B, ahí estamos claros. Ahora nos dicen, por ejemplo, expansión cultural de Chavín. Cuando Chavín se expande, puedes encontrarlo como un formativo, ¿no? Con la parte del formativo final, o también con el horizonte temprano. Entonces, la 2 vendría a ser la C y por descarte, perdón, la 3 vendría a ser la C y por descarte la 2. El primer desarrollo regional, primer regionalismo, es el intermedio temprano. A ver, si la 1 es la B, la 2, desarrollo regional es la A, la 3 es la C, entonces la respuesta es dedo. Acá tenemos dedo. Vamos a la 6, dice, desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, estudiosos peruanos y extranjeros han elaborado varias teorías acerca de los orígenes de la cultura andina. Así tenemos aquellos que postulan el autoctonismo o el inmigracionismo de la cultura peruana. ¿Cuál de las siguientes teorías no explica el origen de la cultura andina peruana? Ah, ya. Han hecho la premisa sobre explicar el origen de la cultura peruana. Perfecto. ¿Cuál de estos no es? A ver. Inmigracionista de Maxule, claro, porque él mencionaba que veníamos de los mayas. Autoctonista de Tello, de Chavín. Aloctonista de Federico Cosmandoy, de Valdivia. Hologenista de Lumbreras, de Guari. Oye, inmigracionista Alex Harlica, esta es una teoría basada en el poblamiento americano, no poblamiento andino, no poblamiento peruano. La respuesta vendría a ser enano porque me están pidiendo, ¿qué me están pidiendo? ¿Cuál no explica el origen de la cultura andina? Paso a la 7, mira, la 7 dice, la teoría del arqueólogo, no, perdón, la teoría del arqueólogo tal plantea que la cultura peruana tiene su origen en la cultura tal. A ver, tenemos que analizar primero. Vamos a ir desde el último, dice, aloctonista Federico Cosmandoy Maya. Federico Cosmandoy es aloctonista, sí, pero él no dice que nuestros orígenes provienen de los mayas. Él manifiesta que nuestros orígenes provienen de Valdivia, una cultura que estaría hoy en día en Ecuador, ¿no? Porque él menciona que su cerámica tiene 3000 años de antigüedad, ya 3000 años antes de Cristo, y nuestra cerámica peruana solamente tiene 2000. Inmigracionista, Maxule es inmigracionista y difusionista, sí, pero no dice que es del azteca, él menciona que es de los mayas, de los protomayas. Hologenista, Lumbreras y Chilche, hologenista y Lumbreras, sí. Lumbreras dice que tenemos influencia externa e interna. La interna es la cultura Guari y la externa todavía no se precisa, pero la respuesta no es Chilche. Inmigracionista Maxule Valdivia, no, Valdivia te dije que es de Cosmandoy. Entonces sería aloctonista Federico Cosmandoy y Valdivia. Mira, acá está la respuesta, avión. Vamos por acá, la 8. Para Luis Guillermo Lumbreras, nuestra alta cultura andina surgió por Haya. A ver, Lumbreras dice que nosotros tenemos influencia interna y externa. En cambio, Julio Cetello dice, no, que nosotros solamente tenemos la influencia interna, que viene a ser, nuestros orígenes son de la cultura chavín, ¿no? Con la etnia de los arahuacs, ¿no? Cosmandoy dice que venimos de la cultura Valdivia, o sea que la influencia ha sido necesaria de la cultura Valdivia, mientras que Maxule menciona que los mayas han tenido que llegar y han influenciado en las costas del Perú, surgiendo lo que son Protochimú y Protonazca, incluso Protolima, ¿ya? Pero que si nos basamos en la pregunta de la 8, nos está pidiendo cuál es la teoría o el argumento de Lumbreras. Y Lumbreras menciona interno y externo. La respuesta vendría a ser beso. La evolución cultural sin descartar algunas influencias externas. Es decir, hay evolución interna por el mismo desarrollo interno de las culturas andinas, pero también influencia externa, ¿ya? Aunque hasta la fecha no se precisa cuáles son esas influencias externas. Pero la teoría de Luis Guillermo Lumbreras es la más aceptada. Ahora dice, de acuerdo con Max Zule, la alta cultura andina provino de los desarrollos culturales mesoamericanos, Mesoamérica, Centroamérica, mayas. Su teoría planteaba que el alto grado de civilización de los nazcas
y los mochicas contrastaba con el limitado desarrollo de los asentamientos costeros primigenios. Así también las culturas costeras habrían irradiado su pronunciado desarrollo a los pueblos serranos. Esta teoría se basa en una de las doctrinas de la arqueología y la antropología conocida como, oye, mira, la teoría del señor Max Uhle es la teoría inmigracionista o difusionista. Él menciona que nuestros orígenes provienen de los mayas, ¿no? Y que los mayas tuvieron que influenciar, porque tenemos prueba acá de las pirámides truncas, ¿no? De las distintas, de la cerámica con esas pequeñas iconografías que parecen a los de los mayas. Pero hay un tema en particular acá. Nos están diciendo que esa teoría se basa en una de las doctrinas de la arqueología. Mira, si tú no supieras, tú dirías Max Uhle inmigracionista, Marco inmigracionista. Bien, ¿ya? Pero te están pidiendo doctrina de la arqueología y la antropología. Y una doctrina de la arqueología y la antropología es el difusionismo. El difusionismo es aquella doctrina que dice que es necesario, sí o sí, la influencia de otro lado para que tú puedas evolucionar. Y que sin esto no podrías haber evolucionado. Lo que manifiesta prácticamente Max Uhle dice, la cultura peruana no hubiera sido cultura peruana como tal si no hubiera tenido esa influencia de los mayas. Eso es lo que menciona Max Uhle, ¿no? Ahora, nos vamos por acá, dice la 10. El doctor Max Uhle fue el primero que inició el estudio de las culturas preincas en el Perú, claro, en la década de 1910, ¿no? Dice, por lo que es considerado el pionero de la arqueología en nuestro país, propuso una primera periodificación en etapas que el arqueólogo de la Universidad de California, John Rowe, en 1968 clasificó y ordenó en, John Rowe va a clasificar esto de acá, el periodo de las culturas peruanas, en horizontes e intermedios. John Rowe siempre va a ver este tipo de cosas en horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y por último el horizonte tardío, donde están ubicados los incas. En pocas palabras, sería la letra D, ¿no? La letra D, que es acá, periodos denominados horizontes e intermedios. Listo, vamos a ir por acá. Mira, la 11 es igual, me dice así. Para el estudio de la etapa del desarrollo autónomo de nuestra historia, el arqueólogo John Rowe estableció criterios basados en las tecnologías de producción en la zona de Ica, que luego extrapoló para toda la etapa prehispánica de los Andes centrales. De acuerdo con estos criterios, la etapa de desarrollo autónomo, luego de un periodo inicial, se dividiría en, primero tuvimos un periodo inicial, y este periodo inicial era el formativo, el precerámico, el formativo lo que dijo Lumbreras. Pero John Rowe ya va a ver que va a tener una diferenciación en base a lo que las culturas van a ir aportando, dejando a lo largo de sus tiempos. Entonces acá recordemos, John Rowe es el que ha marcado lo que son los horizontes y los intermedios. Perfecto, seguimos acá con la número 12. ¿Qué nos dice la 12? Para John Rowe, la división de los periodos de la historia prehispánica, en el caso peruano, se puede determinar empleando los ceramios para Haya. ¿Por qué él decide dividirlo de esta forma? ¿Cuál fue la argumentación, no? Empleando los cerámicos, ¿para qué? Para rastrear la extensión de una cultura en el tiempo y el espacio. Con esto de acá te vas a dar cuenta cuánto ha durado, cuánto fue la influencia que ejerció para otras culturas. Esto es lo que precisa John Rowe para poder hacer la delimitación del periodo en cuanto a horizontes e intermedios. Respuesta: casa. Venimos por acá, mira, la 13. En el periodo del intermedio temprano, llamado también primer desarrollo regional, tuvieron su apogeo las culturas. Intermedio temprano. Vas a sacar intermedio temprano, ¿por qué? Porque tienes así, mira, Moche, Nazca, Paracas, Lima, Cajamarca, Recuá y Huarpa, ¿ya? La intermedio temprano será Chavín. No, porque Chavín es horizonte temprano. Es un horizonte. Dejamos la B. La B es la respuesta. La C, ¿por qué no puede ser? Porque Tiahuanaco y Guari es horizonte medio. Y Sicán es intermedio tardío. Oye, la D, Chimú, Chincha, Chanca, Chachapoy y Huanca, todo eso de ahí es intermedio tardío. Y la última, por ejemplo, ya esa de ahí vendría a ser incluso intermedio tardío también. Ahora, nos vamos a ir directamente con la B. Mochica, Nazca, Lima, Recuay. Mira, acá está la respuesta. Mochica, Nazca, Lima, Recuay, Cajamarca y Huarpa, ¿ya?
En relación con la periodización de la cultura andina prehispánica, esta aborda tomando en cuenta diferentes criterios, tanto tecnológicos, económicos o sociopolíticos. Así, la propuesta de John Rowe prioriza como clasificación la, mientras que para Lumbreras el aspecto más importante para la determinación de los periodos es listo. Para las personas que van a ir a San Marcos, tienen que manejar Lumbreras y Rowe. Para las personas que van a ir, por ejemplo, a la Pedro dentro del prospecto ha manejado la periodización basada en Lumbreras, pero para hablar de Lumbreras también sería necesario hablar de John Rowe, ¿no? Acá lo que nos está pidiendo, ¿qué prioriza John Rowe y qué prioriza Lumbreras? ¿Ya? Lo que prioriza John Rowe es la difusión del estilo cerámico, ¿ya? Cómo la cerámica ha ido influenciando a los otros lados y hasta qué punto termina, ¿no? Por ejemplo, colocó a Wari en el horizonte medio porque tuvo incluso 4 o 3 fases cerámicas, como tú lo quieras ver, ¿no? Del inicio, del desarrollo y del ocaso, ¿ya? Y lo que dice el Lumbreras es el desarrollo socioeconómico para determinar la periodización. Entonces la respuesta es dedo. Mira, acá tenemos la respuesta dedo. Vamos a la 15. En relación a las características y procesos del periodo del intermedio temprano o primer desarrollo regional, en la historia del Perú prehispánico señale verdadero o falso. Vamos a ir a ver. Intermedio temprano, ya te dije, Nazca, Moche, Lima, Paracas, Recuay, Cajamarca, Huarpa. Dice, ¿culturas destacables en este periodo son las culturas Chimú y Chincha? No, porque esto es intermedio tardío. La 1 no es. La 1 es falsa. Si la 1 ya es falsa, por descarte, yo tengo que la D es la correcta, ¿no? La 1 es falsa porque te están pidiendo intermedio temprano y te dan como alternativas culturas del intermedio tardío. No tendría sentido. Vamos a ir a la 16. Dice, completa el siguiente texto en el periodo formativo. Destaca la cultura chavín, caracterizada por su arquitectura y cuyo descubridor Julio César Tello sostuvo su origen. Por su arquitectura tal y cuyo descubridor Julio César Tello sostuvo su origen, pero en la actualidad se afirma una influencia en los estilos arquitectónicos. Esta cultura presenta una iconografía religiosa dominada por deidades antropomorfas. Tenemos que ver lo siguiente. Primero, para 1919, Chavín es descubierta por Julio César Tello. Sin embargo, también tenemos que saber que para el año de 1548, si no me equivoco, Pedro César de León fue el primero que llegó a conocerlo, lo visitó, ¿no? El cronista que acompañaba a Francisco Pizarro. Ahora, vamos a ver que la cultura Chavín tiene sus orígenes, según Julio César Tello, en la etnia de los arahuacs. Y los arahuacs es una etnia amazónica, dice. Y sobre todo, que la construcción que se va a hacer en los Andes, en la sierra, como lo quieras llamar, es una construcción lítica, de piedra, ¿ya? Y dice, y sostuvo que su origen de la cultura chavín es amazónica, de la etnia de los arahuacs, ¿ya? Y tuvo una influencia costeña. La respuesta vendría a ser beso, acá sería la respuesta. Vamos por acá, 17, ¿qué nos dice la 17? A ver, la 17 nos dice, en los inicios del periodo formativo, las sociedades andinas se hicieron más complejas y alcanzaron un desarrollo artístico notable. A nivel político se consolidaron las teocracias y en el ámbito artesanal, a ver, ¿qué me están pidiendo? Me están diciendo en el periodo formativo, ya, las sociedades andinas se hicieron más complejas. Claro, empezaron a evolucionar un poco más y alcanzaron un desarrollo artístico notable. A nivel político se consolidaron las teocracias. Ya me han hablado sobre la forma de gobierno. Pero me están preguntando en el ámbito artesanal. Y en el ámbito artesanal, el periodo formativo ya empieza a tener origen lo que es la metalurgia y la alfarería. La alfarería, la cerámica como tal, para que dé paso al inicio de las altas culturas. Entonces la respuesta acá vendría a ser casa, ¿no? Casa, perdón, acá era con amarillo. A ver, vamos a ver. Para las personas que están en el en vivo ahorita, yo les voy a pedir solamente que dejen su like, ¿ya? Y que vayan compartiendo para algunas personas que puedan estar interesados en esta clase. Igual la clase se va a quedar de todas maneras y acá en la parte de arribita puedes tener lo que es el yape por si quieres apoyar esto de acá o si de repente deseas
este material o de repente material de otro tema, me dice, profesor, disculpe, quiero de presidentes del Perú, de tal gobierno a tal gobierno, quiero de tal tema, de historia universal, no sé, me escribes al WhatsApp que está ahí, mi número apareciendo arriba en la pantalla, bueno, arriba de acá de mi cámara, ¿ya? Y me escribes, profesor, necesito de tal tema. Y normal, te lo puedo brindar sin ningún problema, ¿ya? Seguimos, la 18. ¿Qué dice la 18? En el contexto del periodo Horizonte Temprano, la cultura matriz del Perú se expandió territorialmente. A ver, primero, cultura matriz del Perú. ¿Cuál es la cultura matriz del Perú? Chavín. ¿Según quién? Según Julio César Tello. ¿Qué significa cultura matriz? Cultura madre, ¿ya? Que es la cultura que dio origen al resto. Alcanzó sociedades de la costa y la sierra y utilizó principalmente A ver, Chavín no tuvo un ejército como tal. Y va a empezar a expandirse ya como la primera cultura síntesis, la primera cultura panperuana, ¿ya? Pero va a hacerlo a través de influencia. Y esta influencia que va a ejercer con el resto de culturas o pequeñas culturas o civilizaciones que van a ir surgiendo, va a ser producto de la religión y del terror como elemento de dominación. ¿Por qué? Porque ellos tenían, por ejemplo, los animales sagrados, la triada sagrada, el cóndor, el jaguar y la serpiente, ¿no? Que luego estaban dentro de lo que era la estela de Raimondi, que vendría a ser del dios Huiracocha, el dios de los báculos, de las varas, el dios Llorón, el dios Visco, el dios Virolo, ¿ya? Entonces, ellos van a poder ejercer influencia no con conquistas, sino con la creencia de la religión y que la gente se someta a esto de acá. Respuesta, enano, enano. Incluso las cabezas clavas. Oye, mira, cuenta la historia que los Chavín, por ejemplo, como tenían una buena agricultura, los Chavín tenían a sus sacerdotes, que eran los que, entre comillas, adivinaban el futuro. Pero no adivinaban el futuro, tenían conocimientos astronómicos. Y con esto de acá tú podías ver cuándo iba a llover. Y esto de acá les servía para ver qué tiempo podía cosechar, sembrar, ¿no? Entonces, y qué tiempo iba a haber sequías. Entonces, esto de acá hizo que las otras civilizaciones pidan ayuda a Chavín y Chavín le dijo, mira, ¿sabes qué? Nuestro sacerdote se comunica con los dioses. Si tú quieres tener esto de acá y que te pasemos este conocimiento quizá, entonces tienes que someterte a nuestros dioses. Y la mayoría se empezó a someter. Y cuando llegaban a la parte para hacer peregrinación en Chavín, ¿ya? Lo que va a pasar es que la mayoría tenía que consumir lo que era el San Pedro, la ayahuasca. Y esto de acá le producía alucinaciones. Y estas alucinaciones, cuando miraban el templo viejo, veían las cabezas clavas, que tenían rasgos de felinos. Y cuando estás producto de estos alucinógenos, lo que pensaba la gente de ese entonces era, ah, mira, esta cabeza me está hablando. Esta cabeza que tiene la forma de un felino me está hablando. Y cuando entro y veo el lanzón monolítico, ¿no? También siento que se va a mover. Entonces todo esto de acá influenciaba un terror para la gente. Entonces esto de acá hizo que la gente se termine sometiendo ante Chavín. Seguimos. 19. Chavín, un estado teocrático opresivo cuyo centro administrativo estuvo en el valle del río Huachexe y Mosna, ¿no? Que en la parte de lo que es el callejón de Conchucos, que utilizaba el terror, controlaba a la población y se apoderaba de que las comunidades agrícolas entregaban como ofrendas. ¿Qué entregaba las comunidades agrícolas como ofrendas? Entregaban excedentes de producción. ¿Por qué? Porque si yo te estoy ayudando con tu agricultura, porque mi Dios me lo ha dicho y me ha dicho que va a llover hoy día, entonces tú tienes que agradecerme de alguna u otra forma y te voy a dar me tienes que dar lo que son los excedentes productivos. Pasamos a la 20, mira, la 20, en la sociedad Chavín, los sacerdotes astrónomos supervisaban el trabajo y centralizaban la producción de los campesinos y artesanos debido a que, oye, ¿por qué ellos tenían gran poder? ¿Por qué el sacerdote empezaba a tener el gran poder? ¿Qué hacía que la gente les termine creyendo? ¿No? Dice, supervisaban el trabajo y centralizaban la producción de los campesinos y artesanos debido a qué? A la gran producción agrícola, a los nuevos tipos de relaciones sociales, por ejemplo, al conocimiento para identificar movimientos astrales y fenómenos naturales, y esa es la respuesta, ¿no? Porque ellos tienen el poder por los conocimientos que tienen, los conocimientos astronómicos, ¿no? Pero ellos que decían que eran oráculos, que se comunicaban con los dioses, pues, ¿no? Entonces, por eso es que ellos alcanzan esa relevancia para poder gobernar en Chavín. Por eso es un estado teocrático. No significa que gobiernen los dioses, gobiernan los sacerdotes que tienen comunicación con los dioses. Por acá, por ejemplo, estoy viendo la respuesta ya. Marlon dice la letra E, ¿no? Vamos a ir viendo. Por ahí también puedes ir comentando tus respuestas. Estoy viendo en la parte de acá. Ya por acá Richard ha dicho gracias, profe. Y Pilar Moreno dice interesante programa. Muchas gracias. Vamos a seguir. Dice 21. En el antiguo Perú los diversos pueblos andinos construyeron templos dedicados a rendir culto a sus propios
y particulares dioses. Sin embargo, entre los años 800 y 200 a.C., gran parte del territorio andino estuvo por primera vez bajo la influencia de una misma religión. ¿Cuál era esta misma religión? La del dios Huiracocha, el dios de las varas. La respuesta vendría a ser Chavín. Recuerda que Chavín hizo una influencia religiosa sometiendo a todos con el terror, con el miedo. 22. En el centro ceremonial del Templo Viejo de Chavín de Huántar, los investigadores han encontrado una serie de objetos pertenecientes a distintos lugares del territorio andino, tales como hojas de coca, como plumas, maderas, minerales, sal, conchas, algodón, entre otros. De acuerdo con los estudiosos, estas evidencias demuestran que la cultura Chavín, quiero que entiendas algo. Recuerda que la gente, yo te había mencionado que la gente quería imitar a Chavín, pero ¿por qué? Porque le beneficiaba todo lo que eran los conocimientos de las técnicas agrícolas, lo que podían predecir, ¿no? El futuro, etcétera, etcétera. Entonces tenían que llegar hasta el templo viejo para dar ofrendas. Y estas ofrendas, como dicen, ¿no? Coca, pluma, madera. ¿Pero para qué? Para peregrinar, para peregrinar. La respuesta es, fue una de las culturas, perdón, ¿dónde está la respuesta acá? Fue un punto central del tributo y peregrinaje en los Andes. La gente se sumaba, se juntaba para peregrinar acá a los dioses, al Caimán, por ejemplo, en el obelisco de Tello. ¿Ya? Vamos a ver, dice, a continuación señala las alternativas que corresponden al desarrollo de la cultura chavín. A ver, vamos a ver. Al desarrollo de la cultura chavín. Dice, ¿es una síntesis de tradiciones culturales y logros tecnológicos previamente desarrollados en los Andes centrales? Sí, porque es la primera cultura síntesis. Segundo, usaba en sus rituales, efectos visuales y sonoros que reforzaban el poder de sus dioses y la intermediación de su sacerdote. Correcto, recuerda, te he dicho que practican el ayahuasca, la ingesta del San Pedro. ¿Ya? Se encuentra arqueológicamente demostrado que nace únicamente la migración de pueblos costeños. No, 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 no es de pueblos costeños, es de pueblos amazónicos, de los arawaks. La 3 no es correcta. Tomando en cuenta la propuesta de John Rowe, ¿es una sociedad de Horizonte por la difusión de su estilo cerámico? Correcto, correcto. Recuerda que John Rowe se basa, divide los horizontes y los intermedios por su cerámica. Entonces la respuesta vendría a ser 1, 2 y 4. Respuesta 1, 2 y 4. Descartamos que Chavín haya surgido por la migración de los costeños porque tiene el origen amazónico. Vamos a la 24, dice. Uno de los recursos de mayor valor en la cultura andina fue el Spondylus o muyu, molusco utilizado como mediador entre los seres humanos y las divinidades. Científicamente se ha comprobado que este molusco también fue empleado por las sociedades andinas como, vamos a ver la respuesta, dice, una reserva de nácar empleada para curar enfermedades, un bioindicador de perturbaciones climatológicas, un indicador para el augurio de buenas cosechas, un manjar apetecido por los dioses y los soberanos incas, y una forma de moneda usada comúnmente para el comercio. ¿Ya? La respuesta vendría a ser un indicador para el augurio de muy buenas cosechas. No, ni siquiera es esa, ni tampoco es un manjar apetecido. La respuesta es un bioindicador de perturbaciones climatológicas. El muyo también era usado para esto. Recuerda que como es usado para venerar a dioses, también podía ser como algo sagrado y que podía darte algún conocimiento extra, pues, ¿no? Y eso es lo que se ha decretado científicamente. Ahora, acá lo que dice, científicamente se ha comprobado que este molusco también fue empleado para las sociedades andinas como un bioindicador de perturbaciones climatológicas. Vamos a la 25. Dice, en relación con el periodo formativo, el éxito de la cultura chavín se debió a su prestigio religioso, a la presión ideológica generada por el culto a sus dioses y especialmente al desarrollo de la astronomía y sus nuevas técnicas agrícolas. Estas últimas especializaciones tuvieron como objetivo, a ver, ¿qué tuvieron como objetivo? ¿Cuáles fueron estas de acá? Recuerda, nos están preguntando sobre Chavín y cómo Chavín logra posicionarse dentro de todo esto. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? Dice, esto de acá, las técnicas agrícolas juntadas con el conocimiento de la astronomía, lo que hacen es incrementar el excedente productivo generado por las comunidades, porque al final tú te estás haciendo, entre comillas, Chavín se está haciendo rico, pues por todo, ¿ya? Respuesta, a ver por acá, la respuesta es dedo, incrementar el excedente productivo generado por las comunidades. 26 dice, durante el horizonte temprano, el templo de Chavín de Huántar fue el lugar más importante de todos los Andes centrales. Está ubicado entre los ríos Guachexa y Mosna en el callejón de Conchucos. En el periodo mencionado, el templo fue considerado como qué, recuerda, te lo dije hace rato, el templo, la gente va a asistir al templo, ¿para qué? ¿Para qué asistes al templo? Para ser un culto de peregrinaje, lugar para donde se van a juntar las personas, ¿ya? A venerar a los dioses.
Respuesta Casa 27. Durante el intermedio temprano o primer desarrollo regional, se desarrolla un conjunto de sociedades que destacaron por su avance en la hidráulica y alfarería. Marque la alternativa que contenga culturas que correspondan al periodo mencionado. Listo. Me están preguntando primer intermedio. ¿Podrá ser Chavín? Chavín no puede ser. Tiahuanaco. Chavín es horizonte temprano. Tiahuanaco, si bien es cierto, tiene una parte intermedio temprano, pero la mayor cantidad es horizonte medio. ¿Ya? Aymara no. Aymara es intermedio tardío. Chancas, intermedio tardío. Chimú, intermedio tardío. La respuesta vendría a ser Mochica, Lima y Nazca. Mochica, Lima y Nazca. Avión. Dice, los periodos llamados desarrollos regionales del antiguo Perú, es decir, intermedio temprano y intermedio tardío, porque se desarrollan en regiones, primer regionalismo, segundo regionalismo, tienen en común la existencia de una gran variedad de culturas locales en el centro, norte y sur. Sin embargo, una diferencia es que en el primer desarrollo regional, ¿qué pasa realmente en el primer desarrollo regional, chicos? ¿Qué pasa en el primer desarrollo regional? ¿Ya? En el primer desarrollo regional, recuerda que los templos todavía siguen siendo un lugar sagrado, un lugar de peregrinaje. Los templos se predominaban por encima de los palacios. Vamos a ver que ya más adelante, para lo que es la diferencia con el intermedio tardío, vamos a tener lo que son los lugares grandes, ¿no? Los palacios para los señores. El periodo de los señoríos, de los curacazgos, ¿no? De los reyes. Y estos acá viven ¿en dónde? En palacios como tal. 29, vamos a la 29. La cultura prehispánica de la costa emplearon diversas técnicas para obtener una mayor producción. Una de estas fueron los acueductos subterráneos, que se caracterizaron por... ¿Quiénes tienen acueductos subterráneos? Quienes tienen acueductos subterráneos son los Nazca. ¿Y para qué te sirve el acueducto subterráneo? Nazca, en Ica, desierto. ¿Para qué? Para extraer agua del subsuelo. Respuesta, el aprovechamiento del agua del subsuelo para la agricultura. ¿Ya? 30. Esa es una pregunta un poquito más tediosa. Dice así, vamos a leer bien, dice. Lea el siguiente texto. El rol de la mujer en la época prehispánica fue un tema poco estudiado entre los arqueólogos peruanos debido en gran parte a la escasa presencia de mujeres en las tumbas de la élite. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente a partir del descubrimiento de la tumba de la sacerdotisa de San José de Moro y de la señora de Cao en la Huaca. El Brujo, San José de Moro, es un sitio arqueológico ubicado en la región Lambayeque. Desde el año 1991 han descubierto y excavado numerosas tumbas de mujeres pertenecientes a la élite gobernante mochica. Estas mujeres fueron enterradas como objetos que aparecen en las representaciones de las ceremonias religiosas moche. Las excavaciones arqueológicas donde se encontraron las tumbas de las sacerdotisas demuestran qué cosa. A ver, primero, te están diciendo que en su momento no tenían conocimiento que hayan existido mujeres o que la mujer tenga un cargo relevante. Luego te dicen que dentro de algunas tumbas han encontrado a estas mujeres incluso con cosas. Entonces, para que tú sepultes en esos tiempos, para que tú sepultes a estas mujeres con cosas, ¿es por qué? ¿Porque no te interesa la mujer o porque te interesa la mujer? Y si te interesa, ¿por qué? Es porque tiene un cargo elevado. ¿Ya? Y si la mujer tiene un cargo elevado, porque te interesa como tal, la respuesta será la A. ¿Las mujeres moche no tenían poder alguno en la política moche? No, porque si fuera así no tendría sentido lo que acabamos de leer. ¿Las mujeres tenían cargos políticos en la organización mochica? Correcto. ¿Qué me está dando a entender la lectura? La lectura me da a entender que las mujeres moche tenían cargos políticos a tal punto que hasta las terminaban sepultando como los mismos señores, como el señor de Zipán, por ejemplo. Dice, se trata de cuadros que relatan trozos de relatos míticos y también a seres mágicos religiosos. Famoso es el panel que presentaba lo que se ha dado a llamar la rebelión de los artefactos. Muestra cómo los objetos de uso doméstico les nace brazos y piernas y cómo armas en mano que persiguen, apresan y matan a los hombres que los han creado. De acuerdo con el fragmento anterior del libro Introducción al Perú Antiguo de Federico Cosmandoy, ¿a qué cultura pertenece la manifestación artística descrita, perdón? Ahora, quiero que entiendas algo. Te mete todo un florazo te han metido para que te digan a dónde pertenece justamente el mural que tiene la rebelión de los artefactos. Y esto de acá es netamente mochica, moche, ¿ya? Moche, a ver, dice... 32. Al ser advertido por las autoridades de saqueos que se producían en el norte del Perú, el arqueólogo Walter Alba identificó en Huaca Rajada la tumba de un gobernante mochica. En 1987, este impresionante hallazgo permitió comprender mejor la organización social y política de esta importante cultura.
La descripción anterior hace referencia a los restos ¿de quién? Del señor de Zipán, cultura moche, Pero profesor, el señor de Zipán está en Lambayeque, debería ser la cultura Sicán. No, que Sicán, que la cultura Lambayeque se haya instalado en lo que eran los restos de moche es otra cosa, pero el señor de Zipán pertenece a la cultura moche, porque la cultura moche se expande, la Libertad, Ancash, Piura, Lambayeque, esa zona se va a expandir. Dice, la tumbaga es la aleación de oro y cobre que los artesanos orfebres del antiguo Perú utilizaban para elaborar desde objetos utilitarios como anzuelos, agujas, hasta artículos decorativos para los miembros de las élites como narigueras, orejeras, pectorales o najas. Esta técnica fue practicada, en su momento fue practicada al inicio por quienes, por los mochicas, que luego va a ser heredado por los chimú incluso lo heredan de quienes, de los sicán, ¿no? El sicán va a elaborar lo que es el cuchillo de Íñimo, que es el tumi. Seguimos, 34, vamos a ver. En el intermedio temprano, denominado también desarrollo regionales, fue un periodo que se desarrolló entre el horizonte temprano y el horizonte medio, claro, por eso se llama intermedio. En este periodo coexistieron distintas culturas entre la cultura moche ubicada en la costa norte, ya, entre ellas la cultura moche. Listo, se está precisando cultura moche. A continuación, señale los enunciados correctos respecto de esta cultura. ¿Qué nos está preguntando? Solamente cultura moche. Recuerda que la cultura moche se encuentra en la costa y en la costa se van a realizar edificaciones de adobe, ya, de barro, ya. Entonces, la número 2 sería correcta. Construye centros urbanos ceremoniales con adobes. ¿Los geoglifos que construyeron tenían fines religiosos? No, eso no tiene nada que ver. ¿Políticamente eran una confederación de reinos autónomos? Sí, eran reinos autónomos. ¿Su cerámica fue polícroma y manifestaba horror al vacío? No, horror al vacío es Nazca. 11 colores, 190 matices, ¿ya? Y la cerámica de ellos fue bícroma. Entonces la respuesta vendría a ser solo casita, 2 y 3. Solo 2 y 3, nada más. 2 y 3, seguimos acá. Vamos a pasar al horizonte medio. Mira, pregunta del horizonte medio. ¿Por qué lo saco? Porque te están hablando sobre el control vertical de pisos ecológicos. Dice así. El llamado control vertical de pisos ecológicos fue una estrategia económica utilizada por los diversos estados y señoríos para acceder a una mayor diversidad de recursos del territorio andino. ¿Cómo es el control vertical de pisos ecológicos? Es decir, acá en un piso siembro de repente coca, en el siguiente siembro maíz, en el siguiente siembro, no sé, pues papas, sí, etcétera, etcétera. Pero en el último piso que coloco a mis animales. ¿Por qué? Porque el control vertical de pisos ecológicos está ubicado en lo que son los Andes. Y allá justamente hace frío. Entonces de nada me sirve tener a mi animal que tiene harto pelo, que son los auquénidos, colocarlo en la zona baja donde hace calor. ¿Por qué? Porque se va a morir. Tengo que colocarlo en la última parte. Y aprender a usar, a esta estrategia de darle uso y diferentes cultivos, variedad de cultivos en esta zona. ¿No? Dice, las cuales se mantenían sus prácticas religiosas e identidad a pesar de habitar en zonas muy alejadas de sus lugares de origen. Esta estrategia económica fue desarrollada inicialmente por la cultura. ¿Qué cultura inició esto de acá? Primero tenemos que darnos cuenta que esto de acá se va a dar en el horizonte medio. La respuesta ya la tienes ahí. La única alternativa sería Tiahuanaco, horizonte medio, pero quiero que recuerdes algo. Tiahuanaco va a desarrollar esto de acá, sin embargo, lo va a originar, sin embargo, quien va a desarrollar esto y quien va a heredar todo esto de acá es la cultura Wari. El imperio que es la unión de los Nazca, de los Huarpa y de los Tiahuanaco. Tiahuanaco le aporta a Wari, ¿qué cosa? Justo lo de acá, ¿no? Técnicas agrícolas, religión. Wari por eso es que también va a seguir teniendo al dios Huiracocha, ¿ya? Vamos a la número 36. En el intermedio temprano... Ah, espérate, ¿te marqué acá la respuesta? No, la respuesta es enano acá, enano. Enano, seguimos en la 36. En el intermedio temprano se evidencia una fragmentación política, religiosa y cultural. En la cerámica, por ejemplo, la cultura tal emplea una técnica de pintura elaborada, además en unidades domésticas, denominada horror al vacío. Listo, si me dicen horror al vacío, si de frente te dicen la técnica horror al vacío, es Nazca. De frente es Nazca. Seguimos. Mira, la respuesta vendría a ser A por descarte, pero dice, mientras que sus contemporáneos, los moche, tenían una cerámica elaborada en talleres por especialistas artesanos que fue general bícroma, ¿no? Crema y rojo. Con tonalidades de rojo y blanco o crema, escultórica y realista. ¿Por qué escultórica? ¿Por qué escultórica? Porque justamente vas a hacer los huacos retratos, realista, los huacos eróticos, ¿ya? Entonces la respuesta vendría a ser, acá, no es moche y Nazca, recuerda que horror al vacío es Nazca. La respuesta es Nazca y moche. Así es como está estructurado. Avión.
37. La economía andina había desarrollado distintas técnicas para aprovechar el relieve del suelo, la diferencia de la altitud y de las precipitaciones. La cultura tiahuanaco logró articular experiencias previas y perfeccionarlas, lo que permitió crear un exitoso y productivo complejo agrario que se extendió desde los Andes orientales hasta la costa y la constituyó en un modelo de referencia para posteriores culturas. Señale las características de la economía tiahuanaco. Mira, todo lo de arriba fue un florazo, todo lo de arriba no nos importaba en absoluto, lo único que nos están pidiendo son características de la cultura tiahuanaco. A ver, Tiahuanaco se desarrolla en la meseta del Collao, no por el lago Titicaca. Pregunta, ¿esa es costa, sierra o selva? La respuesta es sierra. Dice, expansión de la ganadería costeña. No, no tiene nada que ver con la costa. Tiahuanaco es sierra. La 1 no es. Control vertical de pisos ecológicos, claro, son los primeros en tener esta tecnología agrícola, ¿no? Desarrollo de los guaruguaru, correcto. ¿Qué cosas son los guaruguaru? Son los camellones, donde yo justamente tengo agua acá, los rayos del sol ingresan, calientan esta agua y por la noche, como la temperatura ha bajado, el calor emana de estas aguas y regula la temperatura, genera microclimas, ¿ya? Si es correcta la 2 y la 3. La 4 dice deshidratación y conservación de alimentos, correcto, se va a deshidratar la papa y se va a convertir en chuño. Y, la carne se deshidrata y se convierte en charqui, ¿ya? Entonces, 2, 3 y 4, correcto. Oye, la 5 me dice irrigación de las áreas desérticas costeñas. No, porque no tiene nada que ver con la costa. La respuesta es 2, 3 y 4. Sería dedo, dedo, dedo. Seguimos ahora, 38. Algunos arqueólogos consideran que la expansión del urbanismo y de elementos culturales panandinos durante el Horizonte Medio evidenció. ¿Qué cosa evidenció? Vamos a ver que en el Horizonte Medio vamos a tener a Huari, ¿ya? Y Huari y Tiahuanaco van a tener un desarrollo grandioso. Sin embargo, Huari recuerda que va a heredar los conocimientos urbanos de Nazca. Entonces, esto de acá va a hacer que Huari se consolide, su capital sea Viñaque y empiece a tener la red de caminos, ¿no? Y las cabezas región. En pocas palabras, la respuesta acá es el avance del proyecto político centralista de Huari. Huari fue un estado centralizado que tenía sus cabezas región y todas le rendían pleitesía o le rendían una especie de... pagaban incluso con mano de obra, con tributos, etcétera, etcétera. Seguimos por acá, vamos a ver un ratito, vamos a ver por acá. ¿Dónde estamos? Se me perdió, ya. 39 dice, determine la secuencia correcta de verdadero o falso de las siguientes proposiciones sobre la cultura Huari. ¿Fue un estado militar expansivo y colonialista? Correcto, Huari fue militarista, conquistador, ¿ya? La 1 es verdadero, listo. Si la 1 es verdadero, descarto de todas maneras la letra D. Dice, ¿elaboró la primera red de caminos para la integración de los Andes? No, eso de ahí no lo ha hecho Huari. Te dije, Huari va a heredar muchas cosas de una cultura, sobre todo de la cultura que era contemporánea en su periodo. ¿Cuál es esta cultura? ¿Cuál es esta cultura? ¿Ya? ¿Cuál es esta cultura de acá? Es Tiahuanaco, pero ahora vamos a ver. Tiahuanaco, si bien es cierto, va a hacer unos caminos, pero no va a desarrollar estos caminos como tal. Huari, sin embargo, va a empezar a usar estos caminos a tal punto que por ahí van a recorrer los conocidos chasquis. Entonces, de acá le podríamos dar como que cierta validez a este punto. Vamos a dejar que la 2 sea verdadero. La 2 es verdadero. Su cerámica se caracterizó por ser monócroma. No, porque recuerda que han heredado los conocimientos de los Nazca. Y los Nazca tenían 11 colores, 190 matices. Construyó centros administrativos provinciales, cabezas de región. Correcto, correcto. Entonces tenemos verdadero, verdadero, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. La respuesta vendría a ser enano. Dice, ¿se organizó en estados o reinos independientes? No, porque él era el único que gobernaba todo, ¿ya? Y Huari va a también someter al resto con lo que es el culto al dios Viracocha. Incluso lo va a tener en sus propios jarrones, en las propias ollas, ¿no? Sobre el segundo horizonte cultural del Perú prehispánico, podemos afirmar que es la etapa en que, a ver, segundo horizonte cultural, segundo horizonte, horizonte medio. Listo, en horizonte medio, ¿quién tengo? A Tiahuanaco y a Huari, perfecto. Ahora, quiero que tengas algo en cuenta. Tiahuanaco, dentro del Museo de Cultura de Arqueología del Perú, no mencionan a Tiahuanaco dentro de toda la evolución de las culturas. No la consideran a Tiahuanaco una cultura peruana. ¿Por qué? Porque Tiahuanaco tiene 90% de Bolivia y 10% del Perú.
Tiahuanaco no podría ser considerada una cultura peruana, pero que nos ha servido, sí nos ha servido. Pero por eso es que el Perú no se atribuye a que Tiahuanaco sea una cultura netamente peruana como tal. ¿Ya? A ver, la respuesta es así. ¿Tuvo su apogeo el Imperio Wari? Correcto. ¿Gozó del esplendor la ciudad de Viñaque? Claro, Viñaque, Ayacucho, la capital de Wari. Listo, vamos dos. La cultura tiahuanaco floreció en el altiplano también. La cultura tiahuanaco se desarrolla en la meseta del Collao. ¿Se inició el culto al dios de los báculos? No se inicia ahí, porque recuerda que el dios de los báculos es el dios Huiracocha, y el dios Huiracocha inicia todavía en la cultura chavín, en el horizonte temprano. Entonces, acá lo que sí se mantiene el culto al dios Huiracocha. Respuesta 1, 2 y 3. La 4 no, porque la 4 es para Chavín. La 4 es para Chavín, recuerda. Vamos a ver, respuesta a dedo. Para los que se han unido recién, ya sabes, deja tu like por acá si es que te está sirviendo esto acá, y si no, ya pues ni modo, ¿qué voy a hacer? A ver, dice así. De las siguientes manifestaciones culturales, ¿cuáles pertenecen al Horizonte Medio? A ver, Horizonte Medio, Tiahuanaco y Wari. Vamos a ver, culto al dios de los báculos, claro. Incluso la portada del sol está bien grande ahí, Huiracocha. Incluso se dice que tiene como una especie de lágrimas, por eso se le llama el dios llorón. Construcción de ciudades planificadas, construcción del Japacñán y portada de las Falcónidas. ¿Cuál de estas, mejor dicho, es correcta? ¿Cuál de estas es correcta? Las tres primeras son correctas. Profe, la portada de las Falcónidas, portada de las Falcónidas, perdón, eso no es eso no pertenece al Horizonte Medio, chicos, ¿ya? Ahora, construcción del Japacñán, profe, ¿qué es el Japacñán? Los caminos, pues los caminitos, la red de caminos que te había mencionado hace un momento. ¿Para qué? Para que el chasqui empiece a caminar ya y tenga la unión en Viñaque con Piquillacta, con Cajamarquilla, ¿no? Que con Pachacamac empieza a tener esta unión con las distintas cabezas región, ¿ya? Vamos a ver. Dice, durante el intermedio temprano florecieron grandes centros ceremoniales como, mientras que en el horizonte medio tuvieron su apogeo urbes planificadas como Haya. Me están diciendo intermedio temprano y por último, en el horizonte medio. Recordemos que en el intermedio temprano va a tener el gran apogeo del centro ceremonial Galindo, ¿ya? Y Piquillacta es una de las cabezas región de Wari, ¿ya? Oye, Cuela no puede ser porque Cuela es del intermedio tardío, Chan Chan es de intermedio tardío, ¿ya? Y Caral no es del intermedio temprano. Por ahí nomás lo sacas, Caral no es intermedio temprano, es periodo del arcaico superior. Ni siquiera estaba en formativo, es periodo del arcaico superior. Ahora dice, alrededor del siglo XI, después de Cristo, decayó la hegemonía de la cultura Wari. Wari cae en el territorio andino. Surgieron entonces ciudades que se caracterizaron por, me están diciendo que cae Wari, y al momento que cae Wari, acaba el horizonte medio. Y se acaba el horizonte medio, ¿cuál es el que empieza a regir? El intermedio tardío. La respuesta, ¿cuál sería? A ver, ¿qué me están diciendo acá? La respuesta, ¿cuál sería? Surgen en ciudades que se caracterizaron por ¿qué? ¿En qué se van a caracterizar estas ciudades? ¿Domesticación de plantas como el maíz y la papa? No. ¿Construcción de los primeros canales de regadío? No, eso ya existía. ¿El uso de la moneda de los Andes centrales? El uso de la moneda con chincha sí, pero era, bueno, las hechitas de cobre. Lo que sí predomina acá es el fortalecimiento de las tradiciones regionales, porque se va a mantener todavía estas tradiciones que hasta la fecha lo tenemos vigente, por ejemplo, de la cultura Sicán, la cultura Chimú, la cultura Chincha y sobre todo lo que es el uso de la metalurgia, ¿ya? Ahora, la E es mucho mejor que la D, ¿no? Porque la E engloba todo. Ahora, 44. En las sociedades prehispánicas, las expresiones artísticas presentaron características propias que nos permitieron comprender mejor la realidad en la que vivieron. Establezca la relación correcta entre la sociedad prehispánica y la expresión artística que la caracterizó. Listo, ya. Vamos a ir por partes. De frente, yo quiero ubicarme, yo necesito responder rápido. Vamos a ver. Vamos a colocar, a ver, por acá para que se entienda. Ya dice, a ver. ¿Dónde está? Practicaron el culto al dios de los báculos. Culto al dios de los báculos. Pero tengo dos. Puede ser Wari o puede ser Tiahuanaco. Ya. Puede ser Wari o puede ser Tiahuanaco. A ver. Vamos a ir. Pintaron el total de la superficie de cerámicos. Claro, horror al vacío. No quieren dejar nada vacío, ¿no? Oye, tengo que pintar todo. Listo. La B es Nazca. Sería 3B. Ahora vamos a buscar 3B. 3B, 3B, 3B. Listo. Mira, de frente. La C. La C es la respuesta. 3B. Mira. Nazca. Pintaron el total de la superficie de cerámico. 3B. Nazca. Listo. Tenemos acá la respuesta. Tú tienes que hallarlo al toque porque en un examen de admisión no puedes perder mucho tiempo. Si bien es cierto, tienes 3 horas, pero recuerda que no solamente tienes historia, tienes todavía sobre todo ejercicios de matemática, física, ¿no?
Dice, considere los siguientes periodos: horizonte temprano, intermedio temprano y horizonte medio. Ah, ya, me están hablando de los tres primeros. Luego, siguiendo la periodificación anterior, ordene cronológicamente las culturas expuestas en dos enunciados propuestos. A ver, Chavín es horizonte temprano. Listo, Chavín debería ser, la primera debería ser la 2. Sí, listo. Después tengo Wari es la última, porque Wari es horizonte medio. Tengo la 2 acá y la 1 acá. 2 y 1. Listo, la respuesta es la A. 2 y 1. Porque Moche y Paracas se encuentran dentro de lo que es el intermedio temprano. Pero de ahí nomás tú tienes que sacarla en una. No es tanto el análisis que tienes que hacer. ¿Ya? Estas preguntas son más como para que saques al toque por descarte. La civilización andina fue producto de un largo proceso de desarrollo de distintas culturas en los Andes centrales. En este proceso hubo logros importantes en la agricultura, que fue la base de su economía. A continuación, relaciones. De nuevo te están pidiendo relacionar. No me interesa lo de arriba, quiero relacionar nomás. A ver, vamos a ver. Nazca, galerías filtrantes, acueductos subterráneos. Tiahuanaco, Huari, Guaruguaru, perdón, lo que son los camellones, ¿te acuerdas? Generar microclimas. Y Chimú, los huachaques, donde tienes ahí las chacras hundidas para poder sembrar la totora, para lo que es el caballito de totora. La 1 es beso, uno beso, listo. Ya, mira, acá tengo dos respuestas. Uno beso, 2 sería casa, 2 casa, uno beso, 2 casa, listo. La respuesta es B. Beso. Mira, acá está la respuesta. Para las personas que quieran de repente este material o quieran otro material de otro tema, podrías escribirme tranquilamente al número que está apareciendo ahí. Me dices, profesor, disculpe, yo quisiera saber o quiero de tal tema, y listo, sin ningún problema, te lo paso. ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? En los territorios abarcados por la cultura, en los territorios abarcados por la cultura wari se encuentran construcciones de complejas ciudades en distintas regiones altamente planificadas. Estas ciudades estuvieron interconectadas por una compleja red, espérate, lo perdí, por una compleja red de caminos, ¿ya? Que luego serían la base para el Hapak Ñan Incaico, claro, para los caminos del Inca. Me dicen, estas ciudades se constituyeron en centros administrativos regionales del Imperio Wari. A continuación establezca la relación correcta entre ciudad y su ubicación actual. A ver, todo lo que vamos a ver acá son los templos ceremoniales. Y lo que estamos viendo en la parte de abajo son las localizaciones, ¿no? ¿Dónde está ubicado como tal? Vamos a ver. Piquillacta es Cusco. Piquillacta es Cusco. La 1 es la C. Si la 1 es la C, tengo la A y la C. A ver, Cerro Baúl está ubicado en Moquegua. Ah, tengo 2A. Todavía sigo con las respuestas. A ver, vamos a ver. Cajamarquilla es La Libertad. Y por último, Viracochapampa es La Libertad, y Cajamarquilla vendría a ser Lima. Cajamarquilla es Lima. Entonces, por ende, la respuesta vendría a ser avión. ¿Ya? Acá sí es lo que tienes que conocer netamente, lo que es la cultura wari y cuáles son sus cabezas región, ¿ya? Ahí sí tienes que tomarte un trabajito extra. Ahora, vamos a ver por acá. A ver qué me dice. Vamos a llegar a la hora de programa, ¿ya? A la hora de programa vamos a ver, dice, vamos a tratar de terminar rapidito porque son 60 preguntas, ¿ya? A ver. Tengo que terminar exactamente en 1 hora. Dice, alrededor del prestigioso y estratégico templo de Chavín de Huántar se congregaban diversos grupos de peregrinos portando productos traídos de diferentes puntos del territorio de los Andes. Listo. Los arqueólogos consideraban que poblaciones de la selva baja y alta llevaban hojas de coca, plumas de aves, maderas y posiblemente alucinógenos. De la serranía, minerales como la obsidiana, y de la costa, sal, conchas de algodón. En virtud de lo anterior, se puede concluir que además de su función propiamente ritual como oráculo, el templo se constituyó en un centro allá. Aparte de ser oráculo, ¿en qué? Recuerda, este es un lugar céntrico para todos. Vienen y se congregan varias civilizaciones, y al congregarse van a empezar también ¿a qué? A intercambiar productos. En pocas palabras, aparte de ser un lugar para peregrinar, es también para intercambio de productos, para que se realice lo que es el trueque. La cerámica fue el medio de expresión más común de arte moche, mostrando un trabajo con un alto grado de especialización debido al uso de la arcilla de calidad, buena cocción, empleo de moldes y detalles pintados o incrustados, creando un estilo artístico único y cuyo sentido era mayoritariamente religioso. Recordemos que Moche con Nazca son los mejores artesanos, los maestros artesanos del del intermedio temprano. Este desarrollo cultural nos permite comprender otros aspectos en cuanto a la organización social y política de los moche, como había. Nos están preguntando netamente de esto. A ver, ¿qué nos dice? El poder de la élite dirigente para organizar la mano de obra artesanal en talleres y obtener bienes importantes, correcto. Porque ellos van a empezar a organizar de acuerdo a la labor que van a cumplir cada uno de ellos. Y van a tener que
elaborar y hacerse prácticamente maestros, artesanos, ¿ya? Tú te encargarías de la cerámica, de lo que es la alfarería, tú vas a encargarte de lo que es de la metalurgia, etcétera, etcétera, y así vamos a empezar a hacer florecer todo esto. La respuesta vendría a ser avión, avioncito de frente. Acá en una le hemos sacado. Tienes que, como te digo, tratas de sacar las respuestas rápido. A ver. Tras el declive de la hegemonía cultural y religiosa de Chavín, surgieron estados regionales militarizados, ¿ya? Que gobernaban una población mucho más grande que en las sociedades previas. Esto llevó a la construcción de nuevos tipos de edificios públicos y al desarrollo de tecnologías para aumentar la producción agrícola. ¿Qué evidencias arquitectónicas reflejan este nuevo tipo de régimen? A ver, primero vamos a ver por partes. Me dicen que Chavín ha caído. Chavín ha caído y tenía templos en forma de U mirando hacia el oriente, ¿ya? A ver, ¿qué me dicen acá? Que una vez que cae, se va a desarrollar otro sistema de otra creación de edificios, etcétera, etcétera. ¿Qué evidencias arquitectónicas reflejan este nuevo tipo de régimen? ¿Ya? Ahora, recuerda que los templos van a empezar a cambiar y van a surgir ya lo que son los palacios como tal y son más fortificados, son más fuertes dentro de esto acá. Dice, el declive de las murallas, no, eso no tiene nada que ver. La mayor presencia de recintos fortificados y templos, no, los templos ya no van a existir. Bueno, no es que no existan, sino que le van a dar predominancia a otro. La menor presencia de recintos fortificados y templos en U podría ser la respuesta, sí, pero no hay menos presencia de recintos fortificados. Van a fortalecer esto de acá. La respuesta es enano, la mayor presencia de los recintos fortificados y palacios. ¿Ya? Esta de acá es enano, enano. Vamos a ir acá, a ver, rápido, rápido. Wari, una cultura muy importante de la Sierra Central, está ubicada dentro del Horizonte Medio. En relación con sus orígenes, de acuerdo con los estudios arqueológicos, los Waris recibieron la influencia de alguna cultura correspondiente a los desarrollos regionales, como por ejemplo, ya me están diciendo cuál fue la influencia que recibió Wari respecto al desarrollo regional. Y recuerda que Wari se va a unir de tres culturas. Nazca, que le va a dar cerámica y urbanismo, Huarpa, que le va a dar ubicación, y Tiahuanaco, que le va a dar religión y técnicas agrícolas. Pero me están pidiendo de lo que es el desarrollos regionales. Me quedo con estas dos, Nazca y Huarpa. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Por descarte solamente Nazca porque no encuentro Huarpa. Listo, y no podría encontrar Huarpa porque si no habría un problema en la respuesta. 52. La iconografía, Chavín manejó símbolos e imágenes de contenido religioso en su expresión artística identifica como símbolo identifica como símbolo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Quiero que entiendas esto acá bien simple. Así como la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo tiene en su escudo, en su emblema, tiene al Tumi de la cultura sicán, la Universidad Nacional Federico Villarreal tiene en su emblema, en su logo, que va acompañado de Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene la estela de Raimondi. La estela de Raimondi es como una especie de mesa, ¿no? De piedra, donde tienes al dios Huiracocha, que por lo menos tiene como 2,5 metros de altura, ¿ya? Que es grande esto de acá, que en su momento fue usado como una simple mesa. Ya que el señor Timoteo lo usaba como una simple mesa y que luego cuando Tello lo descubre ya le va a dar ese énfasis, ¿no? Respuesta vendría a ser acá, Estela de Raimondi, chicos. La Estela de Raimondi es la imagen que tiene la Universidad Nacional Federico Villarreal. ¿Qué cultura tuvo los siguientes centros arquitectónicos? Cunturhuasi, Garagay y Sechín. Ya de frente Chavín. Garagay, Sechín y Cunturhuasi, todo es la parte de los formativos que van a tener el lugar de Chavín. En la sociedad Chavín gobernaron Chavín, ¿quiénes gobiernan? Los sacerdotes. Recuerda que son los que tienen el conocimiento religioso, el conocimiento de la astronomía. El arqueólogo que destacó la importancia de la cultura chavín y la definió como la cultura matriz, Julio César Tello, ¿no? Posición autoctonista. Seguimos, mira, estas son las más fáciles que te he dejado acá. La mejor cerámica escultórica de América prehispánica corresponde a la cultura escultórica, cerámica escultórica. Si bien es cierto, son los Nazca y los Moche los que son los mejores artesanos, sí, pero cuando te dicen escultórica, recuerda que Moche va a desarrollar lo que es huacos retratos y huacos eróticos. Respuesta casa. Centro de mayor desarrollo que corresponde al intermedio temprano. Intermedio temprano, a ver, ¿será Chimú? No, ese es intermedio tardío. Wari, horizonte medio. Chavín, horizonte temprano. Chincha, intermedio tardío. Entonces respuesta vendría a ser dedo. Nazca y Moche. Nazca y Moche, intermedio temprano. ¿Ya? La cultura que creó un sistema hidráulico en base a acueductos subterráneos de frente a Nazca. Recuerda su ubicación. Nazca está ubicada en Ica. ¿Ya? Cultura del horizonte medio que se constituyó en el primer imperio andino. Primer imperio andino de frente, Wari. Horizonte medio, Wari. ¿Ya? Primer imperio del Perú. ¿Y cuál es el segundo imperio del Perú? Incas.
La destrucción del Imperio Wari dio inicio al periodo llamado Imperio Wari, Horizonte Medio. Si termina el Horizonte Medio, comienza el Intermedio Tardío. Pero no le encuentro Intermedio Tardío acá. Ah, pero recordemos que el Intermedio Tardío también es conocido como Segundo Regionalismo o Segundo Desarrollo Regional. ¿Ya? Respuesta enano. En el Horizonte Medio de los Andes Centrales, estuvieron unificados por el culto al dios. Andes Centrales, Horizonte Medio, Tiahuanaco y Wari, ¿qué tienen en común? Al dios Huiracocha. El mito de Takainamo explica los orígenes de la cultura Chimú, el rey Takainamo, recuerda, Chimú, y los fines, el fin ya de la cultura Chimú sería Michancamán. Es la primera cultura síntesis y la primera cultura panperuana. Primera cultura síntesis, Chavín. Se va a extender. Son templos chavinoides del horizonte temprano. Templos chavinoides del horizonte temprano. Garagay y Kunturhuasi. Considerados los mejores comerciantes del Perú antiguo. Chincha son los fenicios del Perú. Obra del arte lítico chavín donde se representa al dios de las varas. Al dios de las varas justamente tienes a la estela de Raimondi, la imagen de la Universidad Nacional Federico Villarreal. La Huaca del Sol y de la Luna se ubican en y pertenecen a la cultura Huaca del Sol y de la Luna. Trujillo, Moche. Acá tienes todas las respuestas, chicos. Ahí está, todas las respuestas. 67 preguntas hemos desarrollado. Si deseas todo este material, de repente lo quieres tener para repasar, quizá te lo doy sin las respuestas, ya tú verás. Y me escribes nomás al número que está apareciendo ahí en la pantallita, arribita de acá de la cámara. Y listo. Y si te ha gustado este material, pues deja tu like. Eso sería todo, chicos. No te quito más tiempo. Ahora sí puedes descansar tranquilo. Cuídate.